estamos de regreso con más aquí en nuestra casa de Café Caliente y les cuento que me fui al mayoreo con esta gente hermosa, también con mi compañero Luis, y les planteamos la pregunta del día de hoy. ¿Cuándo fue, o si recuerda usted cuándo fue la primera vez que realizó la primera llamada telefónica? Ahí está la pregunta también en pantalla, y en nuestra sección de qué dice la gente, las personas pues nos contestaron de manera muy interesante, así que a continuación les mostramos lo que nos dijeron. No, mi hermano, eso sí que no guardo esos datos, para mí son seculares. No recuerdo, ya tiempo uso el celular. Yo tengo. Y yo ni teléfono camino, pero cuando camino solo para mis hijos. Solo mis hijos son los únicos que llamo. A mi esposo. ¿A su esposo? Sí. No me recuerdo. Yo llamo a todos mis hijos, a mi esposo y a toda mi familia, mis hermanos. Para todo lo utilizo. Por teléfono fijo cuando tenía unos 14 años, hace unos 7, 8 años. ¿Se puede saber a quién fue? Creo que a mis padres, o a mi mamá o a mi papá. No lo recuerdo. Sí, recuerdo que, bueno, era muy pequeño, ¿no? Y en esos tiempos había un teléfono fijo de, creo que de un Dutel o algo así, y podías llamar, pero tenías que hacer fila y pagar, ¿no? Y todo eso, y creo que la llamada fue de larga distancia porque mi mamá estaba en otro país. Entonces creo que esa fue mi primera llamada, tipo 4 o 5 años más o menos. Bueno, ya estamos de regreso con más de Café Caliente acerca de este tema, en donde se hizo la respectiva pregunta a la gente sobre estas primeras llamadas telefónicas que ustedes recuerdan en casa. A los que todavía tienen los teléfonos de disco, que aquí tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestra sala, y esos teléfonos tan viejísimos que lo que traen es nostalgia cuando oímos a nuestros abuelos contar esta historia. Alexander Graham Bell, como lo mencionábamos en la nota al inicio del programa, fue el inventor de la primera llamada y fue en 1876 cuando pues esto ocurrió. Esto pasó de habitación a habitación, pero después se hizo, pues varios años después, fue en 1915 cuando las cosas cambiaron y se hizo una llamada todavía más lejos, entre Nueva York y otra ciudad por ahí. Así que vamos a hablar acerca de la primera llamada y todas las ventajas que nos ha traído para la comunicación este invento del señor Bell. Así es, Diana. Imagínate qué interesante cómo pasa el tiempo. Hoy cumplimos 144 años después de realizarse la primera llamada, como lo mencionabas, y pues también hemos disfrutado de la evolución del teléfono, porque como nos decía Circe en una parte del programa, antes era el micrófono por separado y el audífono por separado, que parecían dos vasos en realidad. Como el juego de los dos vasos. Como el juego de los dos vasos, correcto. Y era estar haciendo esto, ¿verdad? Y si tenías que tenerlo como sujeto y estaba pegado y era muy corto y estaba pegado al aparato que estaba en la pared. A mí me encanta, Luis, porque incluso algunos de los cafezosos que nos están viendo, habíamos hablado de este tema de las comunicaciones hace unos días atrás y ellos nos habían compartido estos lindos aparatos que ellos tienen todavía en su casa, que ahora se vuelve como el tema vintage, se vuelve como ese tema retro, un tema bonito y aparte que todavía están funcionales. Yo recuerdo mucho pues una serie que se trataba acerca de este tema, hay muchos documentales también que hablan acerca de las comunicaciones, su evolución, su provecho y también de repente lo que se menciona por ahí, el tema de que nosotros a veces antes estábamos pegados en el teléfono contándonos toda la historia y a veces por el simple hecho de estar hablando por teléfono porque nuestro vecino estaba como a 3 casas, ¿verdad? Pero queríamos tener esa experiencia de estar hablando por teléfono, tener esa plática, tener esa interacción y de repente ya salíamos, nos mirábamos y nos sonreíamos y nos reíamos como niños chiquitos de repente. Yo me acuerdo de esa experiencia cuando yo estaba chiquita y también de una serie muy famosa que está en la plataforma de Netflix que son Las Chicas del Cable. Ahí mencionan, pues más que todo ellas comunicaban a través de los conectores. Había una planta central, que eso se relata también en la historia, recibían las llamadas, ponían en la planta cómo conectaban los cables en la comunicación para que el otro usuario pudiera recibir la llamada. Así es como ha ido más o menos evolucionando el tema de las comunicaciones, el tema de las llamadas telefónicas
Incluso ahora ya no ocupamos números de teléfono directamente, ¿verdad? Porque con las plataformas digitales que tenemos podemos tener hasta videollamadas. Imagínense ustedes cómo hemos evolucionado y todo lo que nos hace falta. Cuando éramos evolucionar. niños, pues yo recuerdo mis primos más que todo ahí en Dalí, que se nos permitía contestar una llamada porque no era que ibas a agarrar el teléfono así como así. Si no tenías autorización no lo hacías. Pero sí recuerdo que una vez que nos autorizaron eran peleas y peleas. Yo contesto primero, yo contesto. Y ya tiempo después es como, qué fastidio, cómo suena ese teléfono. ¿O quién va a contestar? No hay nadie aquí. O sea, con el paso del tiempo todas estas cosas van cambiando, pero a mí este teléfono, por ejemplo, me trae muy buenos recuerdos, porque en mi casa en Dalí todavía tenemos de teléfono. Y todavía son funcionales. Sí, nosotros del cuarto de mi abuela para hacer llamadas con el disco, y es tan bonito de verdad tener esa experiencia. Y bueno, nos tocó porque mis primos, los que están más pequeños, los chiquitos, cuando, mami, ¿me presta su teléfono, por favor, porque mi celular se descargó? Ah, sí, ahí está, mira, y es como a tocar, porque, claro, ellos son de la era digital. Entonces, es bonito contarles cuando este telefonito, pues, hacía de las suyas una y otra vez. Y valientes eran aquellos que llamaban a la casa de la chica que estaban pretendiendo. Esos sí eran valientes, miren, porque estaban con el rifón de que si le contesta el suegro o le contesta la suegra. Sí, eso se daba Por mucho. eso los Pues tiempos mira, han cambiado mucho. Dianita, lo que yo recuerdo de esos teléfonos, que de ese teléfono es el que parten mis recuerdos de las llamadas, sí recuerdo que en mi casa es de varios niveles, entonces era una sola línea. Entonces si vos llamabas de un nivel, el otro nivel podía contestar mi mamá y escuchar. Ay, sí. Entonces, ay, yo si te recuerdo- estaban hablando por ahí con cositas que tal vez tu mamá no debía saber. Entonces era bien incómodo porque yo estaba como siempre con miedo y mira, desarrollaba junto a mi primo, porque somos hijos únicos, desarrollábamos el oído que ustedes no tienen idea para escuchar cuando levantaba el teléfono, porque era un sonido muy leve, o sea, era como plic. Y ya sabías que el teléfono estaba contestado, entonces era una preocupación que ustedes no tienen idea. Era una tensión porque no nos descubrieran o no nos escucharan la llamada o cambiar la conversación en el momento que escuchábamos el tonito que respondían en la otra línea. Era un poco complicado, pero ese es mi recuerdo que yo tengo. Normalmente uno cuando está pequeño habla con sus compañeritos, ¿verdad? Habla con sus compañeros de colegio y a contarse Pero lo que ya te ponían hablamos. tiempo, por ejemplo, en tu casa te decían 10 minutos no más, porque estoy esperando llamada, o 10 minutos no más porque eran colgadas y colgadas. A mí, si no me pasó tanto, permíteme, a mí si no me pasó tanto el hecho de pasar pegada hablando tal vez con algún pretendiente o amigos, porque sí me aburría estar en un solo sitio, pero sí habían personas, yo tenía, por ejemplo, conocí mis primas, las mayores, era 1 y 2 horas, y mis tías histéricas. Y caliente La la frase de las mamás que aún todavía sigue es: el teléfono es para cortar distancia, no para alargar conversaciones. Pero bueno, a nosotros le estamos invitando a ustedes aquí en este tema bastante bonito acerca de la primera vez que ustedes de repente hicieron una llamada telefónica, o de repente nos quieren compartir alguna experiencia con esas llamadas, pues, de aquellos tiempos, ¿verdad? O incluso hoy día que ustedes de repente tienen su teléfono fijo en la casa, y algunos tiempos, algunas personas que se les fue la cuenta hasta arriba de repente por las llamadas al extranjero o por las llamadas de repente al vecino. Cuéntenos ustedes cuáles son esas experiencias que ustedes han pasado a través del teléfono. Ay, Toti. O Mariela. nos pueden llamar también por teléfono a los números que aparecen en pantalla para contarnos su No, es experiencia. que con el teléfono definitivamente hago. No, eso está para Historias ventilarlo. tenemos. Sí, Ventilarlo, tenemos. ventilarlo. Lo digo yo, lo decimos. No, decirlo vos, cariño, adelante. Es que fíjate que ya hemos recopilado varias historias aquí en producción. También, porque ellos también tienen anécdotas. ¿Quién no tiene anécdotas con la llamada? Y ustedes en casa Precisamente, también cuéntenos. ¿Pero qué le pasa a Toti? teléfono, espera, me voy a empezar con la primera y después voy con la del otro chisme. Mira. Quiero que todo Este teléfono se prestaba mucho o se puso muy de moda ponerle el candado. Creo que teléfono que no tenía candado que porque estaba malo. Y me contaba aquí Teddy, nuestro camarógrafo, que él lo que hacía era, tiene como una... Es que ahí una lo pestañita. llevaba, sí. Entonces él dice que no me pregunten cómo, pero él logró levantar esta pestañita para poder darle para poder girar no sé realmente cómo lo hizo. Es que había, era con tipo una clave promesa. Morse.
Hay tipo llamadas de clave morse que ustedes agarraban el teléfono y clac, 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 clac. Y ahí, sí, en serio. Contalo de Toti. Ahora, otra anécdota que tenemos acá con los teléfonos en nuestro Big Boss, nuestro productor, me mencionaba que a él lo pasaban regañando y castigando porque se había enamorado de una gringa y pasaba marcando el teléfono. ¿Se imaginan en ese tiempo? Era de Mississippi y en ese tiempo, ¿cuánto te salía una llamada a larga distancia? Dice que le salían 4.000 empiras. 4.000 empiras, todo equivalían a que casi 14.000 pesos. Está bien lo de los 4.000 y que lo más sorprendente es, ¿te imaginas en ese tiempo cuánto era 4.000 empiras de teléfono? Sí, no, dato curioso. ¿Cuánto llamaba? ¿Cuánto habrá llamado? Mira, dato curioso, nuestro productor estudió en Estados Unidos, ¿verdad? Así que quién sabe si esas llamadas valieron. No, él dice que es desde aquí de Honduras. No, él llamó desde aquí de Honduras. $400 de una llamada, bueno, la cuenta por varias llamadas, me puedo imaginar yo, que le hacías al amor de tu vida de otra nacionalidad, ¿verdad, mi querido doctor? De Mississippi. A la novia de Mississippi. ¿Hace cuántos años fue eso? Aproximadamente, dice que hace unos 20 años. Imagínense 4.000 empiras o $400. Hace entonces 20 años estamos hablando de un estimado de 14.000. Más o menos unas eso. 3 veces lo que. Ajá. Unas 3 veces lo que. Más todavía. Qué bárbaro, Toti, qué bárbaro. Diana, otra anécdota. A mi mamá lo único que le molestaba no era el tiempo, como decías vos, de que yo estuviera en el teléfono, sino las llamadas por cobrar. Le molestaba. ¿Cuando vos llamabas a tu casa? Sí, no, alguien llamaba por cobrar y yo me pegaba. Entonces, porque había un rumor que nos... Fulanito quiere hablarte por cobrar, ¿aceptar? Al día de hoy, si ustedes saben, quiero que me saquen de esa duda. Tenemos llamadas. Tenemos llamadas, después le hago la pregunta. Vamos a ver, muy buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Pues felicitándolos por el programa. Y una de las cositas que a veces molesta cuando llaman es que lo dejan colgado, ¿no? Pero ustedes no lo hacen. Eso es lo bueno. Sí. Eso. Sí. Pues yo la primera vez que hice una llamada cuando vine a este ciudad fue que yo vivía con unos sacerdotes país y entonces yo estaba en tradicionista y la primera llamada que recibo está una mental, sí. Pásalo, espera un momento y cuelgo yo, pero lo pongo normal y se cortó la llamada. Ahí Mire, qué hermosa la que pasa con los teléfonos, definitivamente. Así es la vida y que hay que aceptar lo que uno pues, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias por compartirnos su anécdota. Bueno, me imagino que hay varias. Ahora sí yo tengo una pregunta que para mí, bueno, no tuve nunca respuesta. Luis, es algo otra incógnita llamada. de la vida. No, escúchenme. Yo no sé qué tan cierto era. Y quiero que si alguien en casita que nos está viendo, por favor nos llame y nos diga. Si realmente cuando llamaban por cobrar de otro teléfono a tu casa, por ejemplo, es cierto que se le cobraba tu teléfono de tu casa y la llamada. Cuando era por cobrar, a quien se le cobraba era la persona que recibía la llamada, tengo entendido yo. Sí. Porque cuando en mi tiempo de estudiante, yo recibía ciertas llamadas así de compañeros que tal vez no podían, porque se utilizaban los teléfonos que estaban en la calle. Entonces esa gente, fíjense que necesito hacer una llamada por cobrar. Habían operadoras del otro lado que ellas copiaban el número. Pero era cobro doble, ¿no? No, el cobro iba para... Es que es imposible que sea doble si lo haces desde un teléfono público. Doble para vos. Tenemos otra llamada telefónica de nuestros televidentes en casita, así que buenos días. Qué interesante eso que decís. Hola. Buenos días. Aló, sí, buenos días. Hola. Buenos días. Fíjense que quería hacer aportar al tema. Sí, claro. La gente cuando habla de Alexander Graham Bell solo menciona que él fue el que inventó el teléfono, pero no menciona datos curiosos e importantes de la vida de él, como por ejemplo, él era maestro de educación especial, él era maestro de sordomudos, y él prefería ser llamado como maestro de sordomudos, y también él fue uno de los mayores promotores de National Geographic. ¡Qué bonito dato! Entonces quería hacer esa observación porque él en su biografía él siempre decía que a él le gustaba más que lo llamaran maestro de sordomudos. ¿Fue para quién? Él, su mayor logro, sordo. Su mayor logro no era tanto haber inventado el teléfono, sino poderle enseñar a personas que no escuchaban
poder transmitirse a través del lenguaje de señas. El lenguaje de señas para los sordos, las personas sordas, que pues de verdad se vino a implementar y hubieron muchos cambios por países, porque cambian las señas de acuerdo al país o la región en la que estés. Qué bonito aporte. Qué interesante. Muchísimas gracias por su aporte. Y también Hugo mencionaba que él era uno de los grandes aportantes a National Geographic, ¿verdad? Que conocemos esta revista que incluso llega a rincones hermosos de nuestro país y de muchos otros países también, y una información muy importante. Bien, ahí está el tema para el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado como nosotros, pero es momento de ir a una pausa comercial. No se despegue de Café Caliente, que ya regresamos.